Amada y querida Iglesia de Narvarte, en nombre de mi familia, agradezco el cariño y el amor que nos han tenido y el deseo más profundo de mi corazón es que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la unción del Espíritu Santo pueda seguir guiando a esta iglesia en el cumplimiento de la misión y preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Esta hora es para mí un honor, quizá un último sermón desde este púlpito para predicarlo a ustedes, quienes siguen la transmisión, quienes nos ven y quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas de internet y de las redes sociales, predicar este sermón expositivo donde hemos de traer y extraer grandes lecciones que tienen que ver con nuestra salvación. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que las grandes ciudades y los pueblos de nuestro mundo están llenos de personas que se sienten desesperadamente solas y no saben qué hacer. La depresión ha asaltado al corazón, la ansiedad ha asaltado a sus mentes y el estrés, que es como la varita mágica que mueve a la sociedad, pero también el asesino silencioso. Hoy la depresión es considerada como el exceso de pasado y la ansiedad como un exceso de futuro y el estrés como un exceso de presente. Aparentemente los hombres y las mujeres, queridos hermanos, no pueden escapar de las garras de la depresión y la soledad. Y la gente se pregunta hoy, de lo más profundo de sus vidas, se hacen estas preguntas. ¿Hay alguien más allá de las estrellas a quien yo le importe? ¿Alguien que realmente me ame? O también otra pregunta que la gente se hace, ¿realmente tengo una razón para vivir, para existir? Ese Dios de los que muchos dicen que es un Dios de amor, ¿se interesa por mí? Son las preguntas que nacen del corazón de muchas personas en la actualidad, en medio de esta tragedia y en medio de esta pandemia, donde el dolor, el sufrimiento, la soledad, la separación, el adiós, el hasta luego, ha asaltado el corazón de muchas personas y ha puesto en el corazón profundas heridas que muchas veces no saben cómo sanar. Yo quiero decirles en esta hora que la medicina cura, pero solamente Cristo sana el corazón. Es el que puede restaurar, es el que puede restaurar el corazón. Es el que puede sanar las heridas del alma y que te puede traer paz. Pero quiero llevar tu mente como una plataforma o una introducción a este tema expositivo. Si me acompañas al Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en los versículos 25 al 37, podemos encontrar y vemos allá Jesús que nos presenta la parábola del buen samaritano en respuesta a la pregunta de uno de los intérpretes de la ley. En el versículo 25, si tú me acompañas, este intérprete de la ley hace la siguiente pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta, más que nada, era como decir: Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesucristo incluye una respuesta
y enseñanza muy clara, diciéndola en el versículo 37 de Lucas 10. Y la palabra del Señor, la respuesta de Jesús fue la siguiente. Y le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La respuesta del intérprete a la parábola, a la pregunta que Jesús le hizo en el versículo 36, aclaro este punto. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y el intérprete dijo: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le respondió y le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué interesante. Ve y haz tú lo mismo. Y saben que en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos también la historia de otra persona que hizo una pregunta muy similar. Me refiero al carcelero de Filipos. Y si tú tienes la misma pregunta en tu corazón, la pregunta que hizo el carcelero de Filipos en el capítulo 16 de Hechos y el versículo 30 si ustedes me acompañan allí en el versículo 30, 16:30 de Hechos, dice la palabra del Señor. Y lo sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Querido, si tú tienes la misma pregunta en tu corazón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Déjame decirte que la respuesta de Jesús sigue siendo la misma. Como se la dijo al intérprete de la ley, en el versículo 37 del capítulo 10 de Lucas: ve y haz tú lo mismo. Esto significa que tú puedes hacer lo mismo que hizo el carcelero de Filipos. Precisamente este es el tema que te voy a presentar en esta hora. Tú puedes hacer lo que hizo el carcelero de Filipos. Y quiero llevar tu mente a el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 y vamos a explorar la palabra del Señor desde el versículo 11 hasta el versículo 34, donde vamos a encontrar 10 pasos para la salvación. 10 pasos que tú y yo debemos dar para ser salvos. Son lo mismo que hizo el carcelero de Filipos. Acabamos de ver el bautismo hace unos momentos de una persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador. Sin duda que él mismo se hizo la pregunta antes de tomar esta decisión: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de quien sin duda le dio el estudio bíblico le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso tomó la decisión de hoy hacer un pacto a través del bautismo y hacer una entrega total de su vida a Jesucristo. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces a veces tiene que suceder algo trascendente para poder entender el amor de Dios. A veces tiene que suceder algo extraordinario para comprender el amor de Dios. A veces tiene que suceder algo fuera del alcance humano y de las soluciones humanas, de los gobiernos, inclusive de las economías, de los laboratorios, de toda la tecnología y de toda la ciencia, para poder entender cuán frágiles somos, para poder entender también la fragilidad humana, pero para poder entender y comprender el gran poder y el amor de Dios para nuestras vidas. Sin duda que la pandemia, que de tanto se ha hablado, nos ha dejado grandes lecciones. Nos ha dejado pensando, ¿qué sigue? Y más que nada, una pregunta: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? Creo que es una pregunta que debemos hacernos, porque nadie está listo para morir, a menos que crea en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Amén. Nadie puede estar listo, porque Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan capítulo 10 y en el versículo 10, si ustedes me acompañan, dice la palabra del Señor:
allí en el capítulo 10, versículo 10, un texto muy interesante y creo que apropiado para la situación y las circunstancias en que vivimos. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, que es el diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ha traído a este mundo las peores plagas, las peores tragedias, las peores enfermedades para destruir a la humanidad. Porque justamente cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, cuando Jesús estaba llegando al Padre, al trono de la gracia, y entonces se exclamaba la bienvenida al reino de los cielos, como lo podemos ver en la palabra del Señor, donde expresa esa bienvenida que está siendo para Jesucristo y donde dice: abrido puertas eternas porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el poderoso, el que ha vencido. Y dice la hermana White en el libro Historia de la Redención, que inmediatamente Satanás reunió a todos sus ángeles y dijo: si no hemos podido detener a Cristo en la tumba, vayamos contra aquellos que traten de seguirle. La misión de Satanás está declarada. La misión del diablo es real, es destruir, es matar, es hurtar, matar el amor, destruir la felicidad, hurtar la vida de muchos para destruirla. Por eso, este acontecimiento al cual vamos a hacer referencia ahora está basado allí en el capítulo 16 de Hechos y se refiere a un evento sumamente extraordinario. Pablo y Silas tenían otra misión de evangelización, otra dirección, pero la visión de el personaje macedónico era otra dirección, era Jesucristo mismo indicando el lugar a donde tenía que ir. Porque Jesucristo dijo, así como se lo dijo al centurión: yo iré y lo sanaré. Cuando estaba enfermo su siervo, muy grave, yo iré y lo sanaré. El centurión dijo que no era digno que él entrara en su casa. Y solo con que dijera que sería sano, solamente con que dijera una palabra, su siervo sería sano. Y Jesucristo la dijo y el siervo sanó. Jesucristo fue allá a la región de Gadara para poder restaurar al endemoniado gadareno. Jesucristo fue allá al pozo de Jacob a Sicar para poder restaurar la vida, el alma desértica de aquella mujer llamada samaritana, convirtiéndola en una gran misionera que pudo preparar al pueblo de Samaria para el encuentro con Cristo Jesús. Jesucristo va y aquí Él envió, porque Jesucristo dijo: así como yo os he hecho, así como yo he sido enviado del Padre, ahora yo os envío a vosotros. Pablo y Silas habían llegado a Macedonia y específicamente a Filipos y habían pasado aquel sábado junto al río, donde se encontraron con Lidia, aquella mujer empresaria que abrió sus oídos para escuchar la palabra, pero el Espíritu Santo abrió su corazón para aceptar la salvación. Y aquella mujer, dice la palabra, que escuchó la palabra de Dios y llevó el mensaje a su familia y fueron bautizados todos los de su casa. Pablo y Silas
se encontraron con aquella muchacha que tenía el espíritu pitonizo de aquella serpiente Pitón, porque era el dios que les daba sabiduría según a estos hombres que lucraban con aquella muchacha que poseía por el espíritu del demonio, hacían milagros, entre comillas. Pero Pablo lo reprendió al demonio y la mujer, la niña, fue sanada, fue restaurada, fue liberada de ese espíritu demoníaco. Como muchos de nosotros, el Señor puede liberarnos a través de su palabra. Y aquellos hombres alborotaron al pueblo y a las autoridades, golpearon, hirieron, lastimaron a Pablo y a Silas y lo llevaron a la cárcel y lo pusieron a disposición de aquel carcelero romano, porque ese territorio estaba, los romanos tenían el control de ese pueblo. Y justamente ese soldado romano estaba allí en la cárcel y lo pusieron a disposición. Y dice la Biblia que los tomó y los llevó allá, a lo más profundo del sótano de la cárcel, y atados en el cepo con cadenas, grillos, las manos, el cuello, las piernas, atados a las piedras, ahí los dejó. Y él se puso en la puerta a dormir. La palabra del Señor dice en Hechos 16:27 que algo extraordinario sucedió, porque mientras Silas cantaban y oraban, a la medianoche algo extraordinario sucedió. Un terremoto estrepitosamente sacudió las cárceles. El Señor se manifestó poderosamente para librar a sus hijos, para romper las cadenas, para romper las puertas de hierro y de bronce y liberar a sus hijos, porque ese es el poder de Dios. Amén. Ese es el poder de Dios. Un caballero que estaba ya en la cárcel, en la cárcel de máxima seguridad de Chiapas, llamado El Amate, un joven que había sido un ex militar, francotirador de la Guardia Presidencial, pero se había echado a perder por las drogas, el alcohol, y se fue y empezó a vivir impíamente, pero fue tomado prisionero. Y cuando fui para predicar en esa cárcel, ese día se bautizaron 16 personas, y entre ellos este caballero, que era jefe de uno de los edificios de los prisioneros, y él tenía una banda de 40 secuestradores. Pero él allí fue alcanzado por la gracia de Dios, porque nadie podía acercársele a ese hombre. Era malo, pero un humilde creyente que había aceptado a Cristo Jesús en la cárcel, una tarde lo visitó en su celda y le regaló una Biblia. En el momento más oportuno, cuando él estaba en una depresión, en una ansiedad, sufriendo mental, emocionalmente, él necesitaba algo o a alguien, y justamente este misionero llegó para llevarle la santa palabra de Dios. Él empezó a leer y entonces mandó a buscar a este hombre que le entregó la Biblia posteriormente. Le dijo: ¿y cómo la voy a entender? Y entonces él le entregó un folleto llamado La Fe de Jesús y le dijo: léela vete guiando con este manual y tú vas a entender el amor de Dios. Y él empezó a estudiar con sus 2 guardias personales que tenía. Este hombre empezó a darle estudio a sus propios guardias. Y cuando llegaron al bautismo, llevó a sus 2 guardias personales para que también ellos fueran bautizados. Amén, ¿verdad? Y entonces él... Hermanos, qué extraordinario. Dentro de la prisión, Cristo librando el corazón. Dentro de la prisión, dentro de los barrotes de hierro, el Espíritu Santo salvando, restaurando y liberando a la gente. Amén. Así que no importa cuáles sean tus prisiones, cuáles sean tus cadenas, dónde estés atado al cepo de las drogas o de cualquier cosa, cree en el Señor Jesucristo, que Él te va a salvar. Eso está claro. Hermanos,
cuando dice las Escrituras que cuando vino el terremoto, despertando el carcelero, implica automáticamente que el carcelero estaba ¿cómo? Estaba dormido, estaba completamente inconsciente de la realidad, completamente descuidado en un profundo y placentero sueño. Note que se había dormido a pesar de que Pablo estaba cantando y Silas, y a pesar de que Pablo y Silas estaban orando. Amigos, hermanos queridos, esos himnos, esas oraciones dirigidas a Dios, y que los presos, dice la Biblia, que lo oían, nada pudo despertar a este hombre, excepto la angustia de un terremoto. Lamentablemente, la situación de inconsciencia, adormecimiento, descuido en la que se encontraba el carcelero de Filipos ilustra claramente la situación de la inconsciencia, la indiferencia y el descuido espiritual de muchas personas hoy en día. Sí, mi estimado hermano, hermana, amigo, son muchas las personas hoy en día que parecen estar dormidas, que parecen estar anestesiadas por el pecado. Se mantienen viviendo una vida alejada completamente de Dios. No hay en sus vidas lugar para Dios. Cuando alguien quiere hablarle de Dios, parece que están dormidos. No entienden ni quieren entender acerca de Dios. Pero, ¿sabe qué? El carcelero despertó. Amén, ¿verdad? El carcelero despertó. Quizás estaba soñando placenteramente y en sus sueños los sonidos, los retumbidos provocados por el terremoto los oía muy lejos, a lo mejor muy lejos, que no lo despertaban. Sin embargo, conforme pasaban los segundos y se hacían más fuertes los sonidos, los retumbidos, hasta que llegó un momento en que el estruendo, el estrépito, el temblor y las sacudidas provocadas por el terremoto lo despertaron. Tú puedes hacer lo mismo que hizo el carcelero. Tú puedes despertar de tu vida de pecado, pero no necesitas esperarte como el carcelero hasta el último momento. Si reconoces hoy, puedes oír los himnos que se cantan en esta santa iglesia del Señor, a través de estos medios de comunicación, donde te están invitando cada día a través de los himnos. Por ejemplo, un himno que me encanta muchísimo y que quiero leértelo, que es el 236. Es un canto maravilloso. Mira, es un tema, es un sermón. Dice el himno: has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo. La tristeza en gozo cambiará. Amén. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. Queridos, esos himnos que se están elevando cada día, esas oraciones que se están haciendo cada día a favor tuyo, en intercesión, para que la gracia de Cristo te alcance, para que la unción del Espíritu Santo pueda estar en tu cabeza, te pueda ungir y te puedas restaurar y salvar. Eso es maravilloso. No estarás más allí en oscuridad como estaba el carcelero de Filipos. No estarás más en inmundicia, pero necesitas despertar. Segundo paso para la salvación. Primero, no te olvides, el carcelero despertó. Segundo, el carcelero se reconoció completamente perdido.
El versículo 27 del capítulo 16 dice la palabra del Señor: se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba, ¿qué? A matar. El carcelero apenas despertó y ahora se quiere matar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te has preguntado qué fue lo que provocó que aquel hombre haya tomado la terrible decisión de quitarse la vida. El escritor Lucas dice porque vio que las puertas todas estaban abiertas. Así que los presos podían escapar. Y él, según la tradición romana, debía morir con la muerte del que estaba condenado, el preso. Así que él estaba para recibir una muerte terrible, espantosa, despiadada y cruel. ¿Cómo no se iba a querer quitar la vida? Queridos, ¿cuántos de los que estamos aquí y nos ven a través de las plataformas de internet, te has sentido que la vida no tiene sentido? ¿Te has sentido que la vida ha terminado? ¿Te has sentido muchas veces que no hay escapatoria? ¿Que te encuentras entre la espada y la pared? ¿Que te encuentras en un callejón sin salida? ¿Que tu problema no tiene solución? ¿Que no se va a resolver ya? ¿Que nada extraordinario va a suceder? Te puede pasar como el carcelero. Posiblemente estás pensando en este momento beber veneno para quitarte la vida. Posiblemente estás a punto de poner la cuerda en la viga y ponértela en el cuello. Posiblemente estás a punto de tomar el arma y darte un tiro de gracia. Posiblemente estás a punto de irte de casa. Posiblemente estás a punto de ir a la estación del metro y lanzarte a las vías del metro para que te quiten la vida. Posiblemente estás a punto de irte a un puente más alto y echarte abajo al vacío y morir, porque crees que tu vida no tiene remedio. Crees que tu situación no tiene remedio. Crees que tu problema ya no tiene solución. O crees que tu enfermedad terminal ya no tiene solución. Como Pablo, quiero decirte en esta hora, como se lo dijo al carcelero, que escuchó el consejo de Pablo y de Silas, la advertencia que está en el versículo 28, y la palabra del Señor dice: pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún mal. Querido, si estás a punto de a lo mejor ponerte la aguja con la droga en las venas, estás a punto de fumarte el cigarrillo, estás a punto de tomarte, a lo mejor estás en una cantina o no sé, estás allí para hacer lo último que crees que puedes hacer ya porque no hay más resultado, ni remedio, ni respuesta. Estás a punto a lo mejor de tomar la decisión más equivocada de tu vida. En esta hora, el Señor te dice: no te hagas daño. No te hagas daño. Esa no es la solución. La solución es Cristo, la esperanza de gloria. Es la solución. Queridos, por eso este carcelero sin esperanza alguna, en su desesperación y cuando estaba resuelto a suicidarse, alcanzó a escuchar esa frase. Este hombre esperaba otra cosa. Esperaba a lo mejor gritos de alegría de los prisioneros: estamos libres. O a lo mejor aquellos gritos de los prisioneros abandonados bajo los escombros. O a lo mejor el grito de los soldados que venían para ver qué había pasado.
y poder aprender a los prisioneros, nunca esperó aquella frase que cambió su estado de ánimo, que cambió su actitud y que cambió su manera de pensar y cambió su manera de vivir. No te hagas daño. Y esa es la respuesta para tus decisiones equivocadas. No te hagas daño. No más drogas, no más alcohol, no más cigarrillos, no más una vida perdida impíamente. Levanta los ojos y mira al cielo, que el cielo siempre es azul. Cuando todo parece gris, cuando las tormentas, los rayos, los truenos y las nubes se vuelven grises y sientes que el cielo se te cae encima, haz como el águila, extiende tus alas, agítalas, mira el sol donde quedó por última vez y surca el espacio y traspasa las nubes tormentosas, que más allá de las nubes tormentosas, el cielo siempre es azul. Y dirígete como el águila hacia el sol y extiende tus alas para secarte de la lluvia y de tus problemas. Sacude las alas para sacudir tus problemas, tu depresión, tu ansiedad, tu estrés, tu tristeza, tu dolor, y deja que Cristo pueda sanar tus heridas. Queridos, por eso el carcelero, dice la palabra del Señor en el versículo 29, si ustedes me acompañan, si me van siguiendo en este sermón que estamos presentando en esta hora, mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 29, y él entonces, dice la palabra de Dios, pidió luz. ¿Qué pidió? Luz. El carcelero pidió luz. Queridos amigos, queridos hermanos, para poder ser salvos necesitamos la luz. Para poder librarnos de las tinieblas necesitamos la luz. Sin luz estamos perdidos. La palabra del Señor en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que el carcelero pidió luz, porque cuando estamos en las tinieblas tenemos los ojos cegados, tenemos los ojos vendados, estamos anestesiados. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Cuando nos hablan de Dios, creemos que no es la solución. Buscamos otras cosas. Por eso la palabra del Señor hoy en día nos habla y nos dice que son muchos los que están en tinieblas y quieren estar allí, pero también hay otros que al igual que tú, amigo, amiga, que nos acompañas en esta ocasión, que están en tinieblas, pero no quieren más estar allí. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Así que la luz disipa la oscuridad. La luz, cuando tú conoces la palabra del Señor, tu vida cambia. Dice el versículo 29, se precipitó adentro y temblando. Querido,
Muchas veces las cosas que nos suceden nos provocan una ansiedad terrible en el corazón. Y es verdad, es bueno, como lo que hizo el carcelero de Filipos, temblar de miedo. Si tu corazón está temblando de miedo, si tu corazón está temblando de ansiedad, no te preocupes, no te hagas daño, porque Cristo es la solución. Cristo es la solución. Pero dice la palabra del Señor también, que en el versículo 29 se postró a los pies de Pablo y de Silas. Muchas veces hacemos cosas que no son correctas. A veces nos postramos ante lugares, nos postramos a veces ante una roca, nos postramos ante un árbol, nos postramos ante el sol, ante las estrellas, creyendo que nos van a salvar. Nos postramos ante personas, ante seres humanos, creyendo que van a resolver nuestros problemas. No. Ponte en pie. O mejor, ponte de rodillas para que permanezcas de pie ante Dios. Amén. Porque de rodillas puedes ganar batallas. Queridos, y dice la palabra del Señor en el versículo 30. Qué interesante. El carcelero hizo la pregunta correcta. Cuando estés en una situación tan crítica, tan difícil de resolver, hazte la pregunta que hizo el intérprete de la ley, como también el carcelero de Filipos, que dijo, dice la palabra del Señor, que sacó a Pablo y a Silas y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos hoy en día, queridos amigos, queridos hermanos, piensan que el carcelero pudo haber hecho otra pregunta. No esta. A lo mejor pudo haber preguntado, o más bien, él a lo mejor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Está bien mi familia? ¿Están a salvos? ¿Por qué los presos no huyeron? Pudo haberse hecho esas muchas y tantas preguntas, ¿verdad? Como una ocasión, unos amigos iban viajando en un auto y de repente se les resbaló el auto en el pavimento y casi se iban al vacío, pero como que la mano de Dios los alcanzó y los retornó y les dio vuelta así como en trompo y los golpeó ante el paredón de tierra, y el dueño del carro, en lugar de preguntar, ¿les pasó algo? ¿Están bien?, dijo: mi carro. No les interesó a los demás seres humanos, le interesó su carro. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo. Pero el carcelero hizo la pregunta correcta, porque había despertado de una terrible realidad, se había reconocido completamente perdido y sin ninguna posibilidad de salvación. Había hecho caso al consejo de advertencia de Pablo: no te hagas ningún mal, y por eso dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer en esta hora, querido amigo, querida amiga, que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues. Hazte esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, mis queridos amigos, no se dejó esperar. La respuesta es clara, la respuesta es contundente. No hay otro camino, no hay otra ruta, no hay otra vereda, no hay otro punto de escape. No hay otro lugar donde tú puedas escaparte de tus problemas. Tus problemas te van a seguir. Tu depresión te va a seguir, tu ansiedad te va a seguir, tu soledad te va a seguir, tu enfermedad te va a seguir. Sí, porque no hay otra respuesta a tus problemas. La respuesta es Cristo. Y mira lo que Pablo y Silas le dijeron. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero necesitaba entonces, ¿qué, mis hermanos? ¿Creer en quién? En Cristo Jesús. Esta es la respuesta correcta y esta es la solución a tu problema. Y entonces viene el proceso. Una vez que crees, ahora viene el proceso.
para tu salvación. Ya crees en Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Crees que Él es el único que puede salvarte, porque a nadie más puedes acudir. Te voy a presentar un texto, Mateo 23:9. Mira lo que dice la palabra del Señor. No vayas a ningún lado. Puedes estar equivocado. Tú puedes ir a un centro espiritista. Puedes ir ¿qué podríamos decir? Puedes consultar a Madame. Puedes consultar a un medium, a un espiritista, a un chimán, a un chamán, como lo llamen en tu pueblo, en tu barrio. Pero esa es no la solución, no será la solución. Puedes consultar los astros, a Mira, a lo que sea, pero no es la solución, no. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. No hay otro lugar. Y ahora el versículo 32 dice la palabra del Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. O sea, el carcelero, una vez que cree en Jesucristo, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él tomó muy en serio eso. Él creyó. Pero como dice, pero mi casa también. Entonces, ¿a dónde llevó a Pablo y a Silas? Lo llevó a su casa. ¿Para qué? Para que también su familia escuchara la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer, mi hermano? El que se acaba de bautizar. Tu nombre, perdón. Noé. Tú que te acabas de bautizar, Noé. Ahora tu responsabilidad es que tu familia y tu querida esposa que ya se bautizó también, ahora es que los tuyos, tus padres, tus hermanos, tuyos como de tu esposa, también escuchen la palabra de Dios. Amén. Esa es tu responsabilidad ahora. Para poder creer en Él hay que oír la palabra de Dios. Es por eso que en el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice el versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas enseguida. Mira, cuando tú crees en Jesucristo, oyes su palabra, tu corazón hace un giro de 180 grados. No de 360, porque puedes quedar igual o peor. Es de 180 grados. ¿Verdad? Para que de verdad haya un cambio de restauración, haya un cambio de visión, tu cosmovisión cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir cambia cuando es de 180 grados. Vamos a ver resultados. Entonces, mis amados, dice la palabra de Dios que él oyó la palabra de Dios, y no solamente él, sino también los que estaban en su casa, y viene la acción de lavarle las heridas. Mira, ese hombre rudo, ese hombre militar, ese hombre que solamente estaba educado en el arma, en el uso de las armas, en el uso de la guerra, en el uso de las batallas, en el uso de los pleitos, de los golpes, de la ira. Ahora es un corazón ¿qué? Transformado por la palabra de Dios. Amén. Un corazón dócil, un corazón manso, un corazón de siervo, porque ahora dice que toma a Pablo y a Silas y empieza a curar las heridas, que solamente en aquel tiempo las mujeres podían hacer ese trabajo. ¿Te das cuenta? Pero ahora ese hombre rudo, ese hombre preparado para la guerra y preparado para matar, ahora es un hombre transformado para limpiar las heridas de su prójimo, sanar las heridas de su prójimo. Qué tremendo, pastor. Es interesante lo que la palabra de Dios hace, cómo transforma tu vida, cómo ese carácter de machista, ese hombre machista, ahora se derrumba de su caballo. Amén, ¿verdad? Y ahora, con un corazón noble, ama a su prójimo. Y viene el punto 9, versículo 33. Dice, la palabra del Señor lavó las heridas y enseguida se bautizó. Amén. Se bautizó. ¿Solo él?
No, dice que con todos los suyos. Yo me imagino ese gran bautismo. Imagínate, a Pablo y a Silas no le importó las heridas sangrantes. Ya estaban allí curadas ahí por el soldado. Pero estaban abiertas esas heridas. Imagínate bautizando al carcelero y a toda su familia. ¿A qué horas te parece? ¿A qué horas de la noche y de la madrugada? Porque dice que a la medianoche fue el terremoto y todo pasó en tiempo, momentos. Yo me imagino que Pablo y Silas estaban bautizando a toda su familia como a las 3, 4 de la madrugada o 5 de la mañana, el gran bautismo. Es que, hermano, cuando tú crees en Jesucristo, no es necesario durar 3, 4, 5 años pensando cuándo te vas a bautizar. No. Y posiblemente tú estás deteniendo la gracia de Cristo. Posiblemente tú estás allí en el valle de la indecisión, diciendo a la próxima, cuando el pastor Bullón predique otra semana de evangelismo mundial, nacional, entonces me voy a bautizar. No esperes eso. No esperes el terremoto, hermano. No esperes el temblor. No esperes una tragedia mayor. No, despiértate. Y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, escucha la palabra y bautízate. Pablo y Silas hablaron la palabra no solo a él, sino a todos los que estaban en su casa. Y de esta manera todos ellos, y no solo el carcelero, oyeron y creyeron el evangelio y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Pero el punto 10 es clave. Le estoy hablando en este sermón expositivo, 10 pasos para la salvación. Y el punto 10 está aquí. Está en el versículo 34. ¿Qué dice la palabra del Señor? Luego los llevó ¿a dónde? A su casa. ¿Les puso qué? Si te das cuenta, ¿a dónde los llevó primero? ¿A su casa o a la casa de sus papás y de su familia? A la casa de sus papás. Y ahora los está llevando ¿a dónde? A su propia casa. Qué interesante. ¿Se dan cuenta el dato? Porque él escuchó muy bien que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él dijo, mi casa, mi familia, mis padres, voy con ellos. Y ahora, una vez convertido, una vez restaurado, ahora los bautizado con toda su familia, ahora dice la palabra del Señor, luego los llevó a su casa. ¿Les puso qué? La mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios. Dice la palabra del Señor que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Amén. Noé, hoy, cuando estabas en la pila bautismal, en el cielo habían cantos de alabanza. Las coronas de los ángeles poniéndose a los pies del Cordero que quita el pecado del mundo, ante el trono de la gracia, diciendo, la victoria es de Cristo Jesús, porque Noé ha sido rescatado de las garras del diablo. Noé hoy es salvo. Amén, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Noé ahora es restaurado para el reino de los cielos. Noé es uno de los salvados. Noé es el precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora hay gozo. ¿A dónde lo vamos a celebrar, Noé? ¿Verdad? Habrá gozo en el reino de Dios. Queridos hermanos, en conclusión, amigo, amiga, que nos acompañan en esta hora, tú puedes hacer lo que hizo el carcelero de Filipos. Tú puedes oír el evangelio, creer en Jesucristo, creer en el evangelio, arrepentirte de tus pecados, confesar tu fe en Cristo Jesús delante de los hombres y ser bautizado para el perdón de tus pecados y regocijarte por la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta hora que quiere hacer lo mismo que hizo el carcelero de Filipos? ¿Que estás ahí frente a tu televisor? ¿Que estás frente a tu celular, a tu dispositivo móvil?
que estás frente a algún dispositivo, que estás frente allí al internet, en tu pantalla, y en esta hora quieres hacer lo mismo que hizo el carcelero de Filipos, y que al igual que el carcelero de Filipos, regocijarte con nosotros de haber creído en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Amén. ¿Quieres en esta hora levantar tu mano y decir: yo quiero ser bautizado? Yo creo en Cristo Jesús. Quiero oír su palabra y quiero bautizarme con toda mi familia. Levanta tu mano y entonces vas a hacer lo siguiente. Ponte en contacto con tu instructor bíblico. Ponte en contacto con tu líder de grupo pequeño. Ponte en contacto con tu pastor. Ponte en contacto en los teléfonos que aparecen a lo mejor en pantalla y la dirección que aparece en pantalla. Escribe y di: yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero escuchar la palabra de Dios con toda mi familia. Yo quiero ser bautizado y quiero regocijarme con los que son salvos para el reino de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo te unja. Permíteme orar por esa decisión que estás tomando. Yo sé que muchos pueden ser bautizados el próximo sábado. Sé que muchos están tomando decisión, y esta noche con el último tema del Pastor Bullón te reafirmarás tu decisión, y estoy seguro que estos próximos sábados habrá muchos bautismos para gloria del cielo, para gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, las manos levantadas de mis amigos, de mis amigas, de mis hermanos, que cual carcelero de Filipos han vivido estas experiencias, donde quizá ya no encuentran solución a sus problemas, donde quizá este mensaje ha llegado al corazón de las personas que sienten que ya no hay escapatoria, que sienten que ya no hay solución, que sienten que ya no hay remedio, que sienten que solo les espera la muerte, que solo les espera la infelicidad, la destrucción. Pero en esta hora, tu palabra les dice, el Espíritu Santo les dice: no te hagas daño, no te lastimes más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Regocíjate en el Señor, regocíjate en el reino de Dios. Toma esos corazones, Señor, y transfórmalos por el Espíritu Santo, y que esa decisión que están tomando hoy puedan ser decisiones eternas para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.